A mí me parece que es importante destacar que el trabajo que se hizo fiscal es enorme y demás, pero hoy la situación es todavía endeble. O sea, vos estás logrando sostener un esquema cambiario, estás vendiendo dólares, vos lo dijiste antes, en la brecha cambiaria para que no suba y demás, pero lo estás haciendo yo veo el balance del Banco Central y todavía estás en rojo. Entonces, todavía es una situación muy difícil. Lo que sí es cierto es que, como te decía, partís de un menor nivel de demanda por ahí que en otros momentos y que hoy no está generando nuevos pesos para que te puedan forzar más al dólar. Pero sí hay un stock de pesos, que es el monetary overhang, el money overhang que hablan todo el tiempo en el equipo económico, que nunca te dicen bien cuál es esa estimación. Nosotros pensamos que puede estar por ahí por los 15.000 millones de dólares. Claramente no es lo mejor que te reviente todas las reservas para sostener un tipo de cambio, si se quiere, más bajo, pero sí puedes empezar a darle salida de distintas formas. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Hicimos una estimación desde INVEC, desde la consultora, de más o menos por qué serían 15.000 millones. Cuando uno ve los giros de dividendos, ¿viste? Las empresas obviamente tienen dividendos, ganan plata, digo, algunas la giran, otras la reinvierten. En general, si uno ve el promedio de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años sin cepo cambiario, esa generación de utilidades y lo que yo estimo que reinvirtieron las compañías, más o menos te doy que hay pendientes de girar para afuera 6.000 millones de dólares aproximadamente. Y después tenés la deuda comercial. Esto es las empresas que no pudieron entrar a Bopreal y las empresas que no pudieron girar por contado con liquidación, lo que fuera, por las normas estrictas, sobre todo las multinacionales, que lo que sí les pasó es que se achicó mucho su ganancia, se licuó su ganancia, digamos, pues por ahí pueden hacer un plazo fijo y muchas ni siquiera pueden hacerlo. Pero ahí tenés otra parte, si se quiere, importante de deuda comercial que podría ser entre cerca de 6.000, 7.000 millones de dólares más. Ahí estaríamos cerca de 12, pongámosle, 12, 13.000 millones de dólares, que creo que eso es el meollo de la cuestión del por qué no salen del cepo y por qué en paralelo se hablan de 15.000 millones de dólares. Creo que ahí está la presión. Pero vos decís que pueden conseguir 15.000 millones de dólares y que de esa manera van a ir liberando el cepo para permitir pagar esa remesa de utilidades, ese stock acumulado de utilidades no transferidas y parte de la deuda comercial. Si lo pueden conseguir o no, Maxi, no tengo idea. Seguramente vos o Claudio tengan mejor. Pero vos decís que la dinámica es esa, digamos, si consiguen los 15.000, levantan el cepo, pero ¿eso qué significa? Porque para pagar eso significa que el Banco Central estaría vendiendo dólares. Significa que estarías vendiendo dólares para darle salida a esos pesos. Claro, exactamente. Sí. La pregunta es, ¿a qué tipo de cambio lo vas a hacer? Claro, obviamente, ¿no? Claro, y en realidad lo ideal sería que vos consiguieras los 15.000 millones de dólares, pudieras liberar el mercado cambiario, y como decía Cavallo, que pueda haber por ahí un overshoot y una suba del 20% del tipo de cambio, que tampoco es demasiado, porque sería del 1.050 oficial al 1.200, 1.250, y después bajar un poco para estabilizarse en un lugar. Y el pago de utilidades y vivienda al exterior que se abastezca por la propia oferta de dólares que ingresen a esta economía, no el Banco Central perdiendo reservas. Pues si eso ocurre, se complica todo, ¿no? Sí, a ver, hoy ya estás en un escenario de reservas negativas todavía, digamos, estamos partiendo de esa base. Digo, a mí me parece que es importante destacar que el trabajo que se hizo fiscal es enorme y demás, pero hoy la situación es todavía endeble. O sea, vos estás logrando sostener un esquema cambiario, estás vendiendo dólares, vos lo dijiste antes, en la brecha cambiaria para que no suba y demás, pero lo estás haciendo yo veo el balance del Banco Central y todavía estás en rojo. Entonces, todavía es una situación muy difícil. Lo que sí es cierto es que, como te decía, partís de un menor nivel de demanda por ahí que en otros momentos y que hoy no está generando nuevos pesos para que te puedan forzar más al dólar. Pero sí hay un stock de pesos, que es el monetary overhang, el money overhang que hablan todo el tiempo en el equipo económico, que nunca te dicen bien cuál es esa estimación. Nosotros pensamos que puede estar por ahí por los 15.000 millones de dólares. Claramente no es lo mejor que te reviente todas las reservas para sostener un tipo de cambio, si se quiere, más bajo, pero sí puedes empezar a darle salida de distintas formas. De hecho, el Bopreal, ¿te acuerdas que hubo un Bopreal que fue estrictamente para el giro de utilidades? Estaba hecho, creo que fueron 1.600 millones de dólares aproximadamente, que era, bueno, con esto era para que giren utilidades, y algunos lo hicieron, pero muchos no se pudieron meter, obviamente, por lo que era, y es lo que queda ahí restante de eso. Entonces,
ahí yo creo que van a tratar de hacer estrategias para que esos pesos se vayan yendo de a poquito, porque no van a liberar el cepo para mí entero hasta que no consideren que el money overhang ya está terminado, digamos, que todos estos pesos que quieren salir no estén más, digamos, para molestar y que te suban el tipo de cambio. Santiago, hasta donde vos no se puede ver estas dinámicas, ¿no? Donde también depende como vos mencionabas, de qué pasa con Brasil, qué pasa con la Fed y las tasas de interés, las medidas de Trump, hasta donde se puede ver, vos sos de los que creen que, bueno, el gobierno va a tratar de sostener esta dinámica cambiaria, este atraso cambiario, digamos, hasta las elecciones y después vemos cómo seguimos, o como piensa el gobierno, no, acá no hay atraso cambiario, esto es, digamos, Milei contestándole a Caballo, ¿no? De esto es totalmente sostenible. ¿Dónde te paras frente a esa polémica? Sí, a ver, el tipo de cambio real es cierto que uno no lo puede determinar. Incluso hay un montón de factores que ocurren, digamos, en la economía que generan, por ejemplo, una apreciación cambiaria, como le pasó en el caso de Macri en su momento, que no tenía cepo cambiario e igual se estaba apreciando el tipo de cambio. Y eso tuvo que ver en gran parte con un esquema cambiario, un aumento, digamos, de la cuenta capital, una liberación de la cuenta capital que permitió que ingresen muchos dólares y la confianza en ese equipo económico. Uno podría decir, esto está recontratrasado, el dólar está re barato, la gente se va de viaje afuera y demás. Ok, sí, puede ser, pero es sostenible. ¿Por qué? Porque te están entrando un montón de dólares para hacerlo. Entonces, la pregunta acá, y vuelvo a lo anterior, es si esto es sostenible o no, dado no solo la cuenta corriente, sino también la cuenta financiera. Y para mí, ¿cuál es la estrategia o lo que el gobierno está pensando de fondo? Es, si yo y ustedes que venían siguiendo la presentación de Vladimir Berning, van a ver que hay una parte que es estrictamente de energía y cómo cambia la balanza comercial. Le dan mucha bola a eso, de cómo empezás a ser exportador neto, sobre todo en 2026-2027, donde ya empezás a acumular, como si te dijeron, un superávit de más de 25.000 millones de dólares. Entonces, para mí en su cabeza es, si yo transito 2025 sin una devaluación muy grande y demás, si logro transitar con este esquema cambiario, que igual me va a permitir crecer hasta por cuestiones estadísticas y también porque la economía va a crecer, yo llego a 2026 con una balanza comercial que es completamente diferente a la que tengo ahora. ¿Por qué? Porque sobre todo está la energía. Fíjense que este fue el primer mes que no se importó gas, por ejemplo, ¿no? Y en general, para mí lo que tiene en la cabeza es, si yo transito 2025 sin problemas, a 2026 llego mucho mejor parado. Y entonces mi tipo de cambio real puede salir a un nivel más bajo del que podría salir ahora, donde hay deuda comercial que quiere salir, dividendo que se quiere girar, y sin digamos, esa cantidad de balanza energética positiva. Entonces, 2026 es un mejor escenario para salir en términos de mi tipo de cambio real va a ser más sostenible porque va a estar la cuenta corriente que veníamos hablando antes mejor parada de lo que está ahora, digamos. Para lo que vos decís que podés liberar el mercado cambiario sin las presiones que hoy habría por esos stocks, tanto la deuda comercial. Porque no tenés la balanza comercial energética hoy tan positiva como sí se espera que esté en 2026. No la tenés a full la balanza energética, pero que sí que se dio vuelta de una manera muy importante, ¿no? Ya del 2024. Totalmente. ¿Cómo estás viendo el tema de la tasa de interés? ¿Qué hacen con la tasa? Porque hay un carry importante, digamos, ¿por qué los esquemas de crawling peg no es algo que recomiende nadie hoy, un esquema de crawling peg en el mundo, ¿no? Y por qué el FMI es tan reacio y demás. Y bueno, porque estás poniendo al importador, si efectivamente el gobierno no rompe la regla cambiaria, lo único que le importa, le estás asegurando la tasa en dólares, ¿no? Sí. Invirtiendo en pesos. Porque no le importa si el dólar blue se va o el contado con liquidación a 1.200, 1.300, lo que fuera. Lo que le importa es que haya, para los importadores, acceso de dólares al dólar oficial. Y el gobierno viene garantizando eso. Sí. Y el exportador no tiene otra que liquidar al dólar oficial. Entonces, el gobierno viene garantizando un crawling peg muy importante que se va a reforzar ahora cuando baje al 1%. Si se baja al 1% y no bajan la tasa de interés, bueno, va a estar garantizando un crawling
creo, 1,5 mensual, o un poco más, ¿no? Casi, en algunos casos, 2% mensual, que es una tasa, no sé, del 25, 28% anual, 27% anual, es decir, elevadísima. De hecho, es una tasa o es una rentabilidad mayor de la que rinde los bonos en dólares, ¿no? Que es el correlato del riesgo país. Y eso te está indicando, bueno, todo eso lo estás haciendo con cepo, además. Es decir, los que tienen pesos, en teoría no tienen otra opción que ponerlo en pesos porque hay restricciones para acceder a los dólares. Pero te está indicando, bueno, que tu principal preocupación, más allá de la deuda en dólares, que por ahí la podés llegar a tener garantizada con el FMI y demás, es ver cómo renovás la deuda en pesos, ¿no? Cómo vas generando es decir, que, dicho de otra manera, que la demanda de pesos sigue muy inestable. Digamos, no es que diste vuelta a la página y que todo el mundo está... ¿El peso está fortalecido? Sí, está fortalecido. Hablamos de la apreciación cambiaria y demás. Ahora, si tenés que hacer todas estas cosas para que se siga roleando la deuda en pesos y para que todos te suelten los dólares, es que no tuviste todavía el shock de confianza que te fortaleció la demanda de pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen con la tasa? ¿Se animan a bajarla fuerte? Es decir, la tasa la podría bajar muy fuerte, porque ahora el crawling va al 1%. Sí, un poco, si vos seguís el mercado secundario de las LECAPs, vas a ver que viene comprimiendo algo de tasa, lo cual el mercado de alguna manera estiró algo de duration, si se quiere, esperando también, y empezó a comprimirse más en el largo, lo cual te da a entender de alguna manera que están asegurándose más tasa larga, digamos, porque se espera que baje por ahí en el corto. Claro. Entonces yo creo que el mercado está esperando que eso pueda pasar. Ahora, déjame decirte algo. Para mí uno de los errores grandes que tuvo Argentina a la hora de consolidar allá en el 2003, cuando no había tanta inflación y demás, y estábamos recuperando reservas con superávit fiscal y demás, fue dar tasa de interés negativa en pesos contra la inflación, ¿no? Entonces creo que ese proceso a veces es costoso para el fisco. Creo que ahora empezamos a hablar de cuán costoso termina siendo para el fisco y es un punto súper relevante, pero sí creo que, por ejemplo, Brasil en general te da una tasa de interés en reales que termina siendo en dólares muy alta, muy alta. Y en economía... Claro, y también en dólares, ¿no? Salvo claro, este año. Salvo este año, bueno, correcto. Sí, pero lo mismo, bueno, salvo este año, siempre también en dólares es muy alta, hay un carry importante. Tenés una inflación de 5 y pico y tenés una tasa de 13 y está con una devaluación que en general se mantiene constante. Es verdad que este año está más complicada, ahora bajó un poquito. Pero en general yo creo que este proceso y lo que compra el mercado, porque lo vemos todos los días, es el mercado dice, esto va a ir al crawling del 1, por lo menos por un tiempo, después va a ir va a ir la inflación un poquito por encima del crawling y va por encima de eso la tasa. Entonces, la apuesta es esa, incluso el gobierno quiere que los dólares empiecen a jugar. Y si uno ve los préstamos en dólares, cómo aumentaron de 3.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares, y si uno lo compara con la era Macri, eran 17.000 millones de dólares. O sea, todavía tiene para crecer, y creo que el gobierno quiere que crezca y que los dólares empiecen a jugar de los depositantes que hoy están ahí en los bancos. Entonces creo que ese esquema se va a dar. Y si vos me preguntás, la verdad que es cierto lo que vos decís, puede generar un costo importante, pero para mí uno de los errores que tuvimos fue no dar rentabilidad en pesos. Y si empieza la competencia de monedas, esto pasó en Uruguay, pasó en Perú, mismo, bueno, en Brasil no, pero acá tienen tasa de interés también alta, vos tenés que poner a competir al dólar y al peso, sabiendo que el dólar en general tiene más demanda por el historial que tenemos en Argentina y lo que fuere, y el peso necesariamente va a tener que tener tasa alta, porque si no las inversiones en pesos no se van a dar, digamos, el mantenerse en plazos fijos. Igual déjame decirte un dato, en enero los plazos fijos cayeron un poquito, habría que ver el dato desestacionalizado, pero cayó la gente que se quedó en plazo fijo, no es menor, sobre todo para este tema de la brecha que veníamos viendo en la intervención, con lo cual hay que cuidarlo. Entonces yo creo que vamos a un esquema de tasa de interés alta si se quiere, y obviamente lo que vos mencionás es un riesgo a tener en cuenta, pero creo que vamos hacia eso, sí.